Hola amigos y amigas de YouTube. Vamos a continuar con el tema 8 y aquí estamos. Vale. Y bueno, arrancamos aquí. Ese es el segundo punto. La revolución industrial en la España del siglo XIX. Comunicaciones, ferrocarril, proteccionismo y banca. Entonces hay que hablar del tren, ¿vale? Bueno, perdón, hay que hablar primero de la revolución industrial. Vale. Después hay que hablar del ferrocarril. ¿Bien? En tercer lugar, hay que hablar del proteccionismo versus librecambismo, es decir, del modelo macroeconómico. Y por último, de la banca. Son 4 puntos. Banca, proteccionismo versus librecambismo, ferrocarril y industrialización. Pues vamos a empezar aquí, a ver si lo hacemos en 15-20 minutillos. Va. Miren, España se propuso en el siglo XIX modernizar su sistema productivo y transformar su vieja estructura económica, agraria, en otra basada en la industria y el comercio. La idea era modernizar España, un país muy atrasado. Algo muy característico de todo el arco mediterráneo, ¿no? Del sur de Italia, Grecia, los Balcanes, etc. Entonces, lamentablemente el resultado de esta industrialización no fue el esperado. Fue tardío, fue incompleto y fue limitado a algunas zonas. Es decir, podríamos resumirlo de la siguiente manera. España se industrializó tarde y mal. España se industrializó mal. ¿Y por qué se industrializó mal nuestro país? Pues vamos a ver. En primer lugar, porque había toda una serie de factores que dificultaban muchísimo el proceso, ¿no? Están aquí, están muy bien resumidos en 10 puntos, ¿vale? Entonces, miren, 1, la geografía, es decir, el relieve de España. España es un país muy montañoso, tiene muchísimas montañas, es el segundo país más montañoso de Europa después de Suiza, y eso dificultaba muchísimo las comunicaciones. Entonces, ese fue un gran problema. Era muy difícil transportar los productos, eso hacía que se encareciera el precio, ¿vale? E hizo que nunca tuviéramos un verdadero mercado nacional articulado. Es decir, la comunicación entre zonas de España fue siempre muy compleja. Recuerden, sin ir más lejos, por ejemplo, que en el siglo XVIII se realizaron obras muy importantes para construir los canales, ¿no? El Real Canal de Aragón, el Canal de Castilla, precisamente para facilitar el transporte de mercancías. Bueno, por tanto, aquí tendríamos geografía del país, ¿no? El relieve español. 2, la inestabilidad política, fácil de entender, ¿no? Inestabilidad política. Un país en el cual hay tantísimas guerras es un país en el cual es difícil invertir y en el cual no hay inversores, en el cual la burguesía tiene miedo de colocar su dinero porque lo puede perder, ¿no? Entonces, pronunciamientos militares, un montón de guerras, las carlistas, la guerra de independencia, guerras coloniales, todo eso obstaculiza mucho el desarrollo de la industria, que la gente no trajera, vamos, que la burguesía no invirtiera lo que hubiera invertido en otros países, ¿vale? Bueno, en un país en el cual no hay seguridad jurídica, donde las leyes pueden cambiar de un momento para otro y donde puede haber golpes de Estado, es difícil que haya inversión económica. Bien. 3, frecuentes cambios de modelo económico. Claro, esa tiene que ver con la anterior, la inestabilidad, ¿no? Inestabilidad económica. Claro, los moderados defendían el proteccionismo, ¿vale? Favoreciendo, entre otras cosas, los lobbies de poder, ¿no? A la burguesía castellana, cerealística, y la burguesía industrial catalana, ¿vale? Y los progresistas, sin embargo, defendían un modelo librecambista, ¿vale? Que beneficiaba a los comerciantes y a los consumidores. Esto se ha explicado bastante en clase, creo yo, ¿vale? Por tanto, son 2 modelos. No había una idea clara, ¿no?, de cómo debía ser el desarrollo económico del país, y eso también fue perjudicial. 4, problemas con materias primas.
Vale, problemas con algunas materias primas importantes. Miren, el algodón había que importarlo, evidentemente, para la industria textil. Y el carbón nacional era caro. Estábamos hablando sobre todo de la hulla asturiana. El carbón asturiano. Era caro y no era de buena calidad. Tienen que entender que de lo que se trata es de que el carbón caliente. Cuanto más poder calorífico tiene el mineral, cuanto más calienta, mucho mejor, porque de lo que se trata es evidentemente de calentar agua. Calentar agua para mover una turbina, para que se mueva una máquina. Una máquina de vapor. Para que funcione un ferrocarril, para que funcione un barco de vapor o para que funcione una máquina textil, ¿no? La idea es utilizar el carbón como fuente de energía. Entonces, el inglés, por ejemplo, el carbón inglés era mucho mejor que el español. Y eso era un problema. No teníamos unas materias primas de calidad. Vale. Más problemas. La independencia de las colonias americanas. Bueno, otro problema, claro. España, en pleno proceso de industrialización, es decir, cuando España debería empezar a industrializarse, que es a partir de la segunda década del siglo XIX, desde los años 20, 30, España es cuando precisamente se queda sin colonias. Solo nos queda Cuba, Filipinas, ¿verdad?, Puerto Rico y esos archipiélagos perdidos en el Pacífico, ¿no? Entonces, España, al quedarse sin colonias, cuando todas las potencias europeas empezaban a adquirirlas, pues España pierde materias primas baratas, ¿verdad? Y también un mercado en régimen de monopolio, que también hemos explicado muchas veces en clase, ¿no? Colonias en las cuales colocar tus productos y colonias de las cuales obtener productos exclusivamente, ¿no? En exclusividad. Vale, más problemas. Bueno, pues teníamos la idea, en definitiva, suele ser también vender, ¿no? Y claro, ¿quién cojones te va a comprar? ¿Quién te va a comprar si el poder adquisitivo es muy bajo? Es decir, la población española no creció como en otros países y además era una población con escaso poder adquisitivo, es decir, con poca capacidad de compra, porque España es un país pobre. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. No se trata solo de producir, se trata de producir, vender y que te puedan comprar, ¿no? Entonces, el mercado interior era escaso, era débil. Más problemas, escasez de capital. Bueno, muy bien, no había dinero. ¿Por qué no había dinero? Porque el Estado español nunca había tenido dinero, era un Estado muy endeudado, de hecho, un Estado, como hemos dicho en clase, con fama de moroso, con fama de no ser capaz de pagar sus deudas. ¿Vale? Y los particulares, nos estamos refiriendo sobre todo a la burguesía estaba más preocupada en comprar tierras y vivir de las rentas, la burguesía rentista, castellana, que había ganado mucho con la desamortización, con las desamortizaciones, y luego había también una burguesía financiera. Sería la llamada burguesía financiera. Es decir, son burgueses que invierten en banca, invierten en bolsa, y son burgueses que lo que intentan es ganar dinero, pero no invirtiendo en industria, sino especulando en la bolsa. Comprando y vendiendo acciones en la bolsa. ¿Vale? Entonces, estos dos grupos sociales que podrían haber apostado por la industria, no lo hicieron, ¿no? Y apostaron por comprar tierras desamortizadas y por el lucrativo negocio de la bolsa, si te sale bien, claro. Si te sale mal, lo pierdes todo, esto ya lo saben, ¿no? Vale. Bien, entonces, estas dificultades de financiar la industrialización en España, ¿cómo se intentaron compensar? Pues mediante, venta del patrimonio público, ¿vale? Tanto de tierras, desamortizaciones, como de subsuelo. ¿Vale? Es decir, para obtener fondos, ¿qué se hizo? Bueno, se hicieron las desamortizaciones que hemos estudiado en clase y también se hizo una ley general de minas, la llamada Ley General de Minas, que vamos a comentar ahora mismo, ¿vale? Que lo que hacía era poner a la venta el subsuelo español, poner a la venta las minas españolas, ¿no? Para que las pudieran explotar particulares, ¿de acuerdo? Para obtener fondos. Bien, esa es una de las ideas. Vale, también se intentó compensar con la atracción de capital extranjero, intentando traer dinerito, traer capital de otros lugares, del extranjero. ¿Cómo? Con leyes liberalizadoras que permitían la inversión extranjera en sectores estratégicos. ¿Vale? Como la banca,
o los transportes. Es decir, se permitió que se dieron todo tipo de facilidades para que empresas extranjeras y particulares extranjeras pudieran invertir en España. ¿Cómo? No pagando impuestos, recibiendo ayudas del Estado, etcétera. Es el caso del ferrocarril que veremos en unos minutos, ¿vale? Los constructores del ferrocarril en España podían fabricar el ferrocarril trayendo del extranjero el hierro y las materias primas necesarias para construirlo sin pagar aranceles. ¿Está claro? Bueno, ¿queda claro cómo se intentó solucionar el problema de las casas de capital? Pues eso, vendiendo patrimonio público, es decir, privatizando. Esto es privatizando, ¿verdad? Primero, en el caso de las desamortizaciones, primero se nacionaliza y luego se vende en subasta, que no es otra cosa que privatizarlo, ¿vale? Y en el caso del subsuelo, eso, permitiendo su venta a particulares, ¿vale? Y también atrayendo capital extranjero, ¿vale? Con leyes que favorecían a la inversión extranjera en España. Bien, como la ley de banca y la ley de ferrocarriles. Vale. Otra de las causas de este atraso secular es el estancamiento de la agricultura española. Bueno, pues España era un país, como tantos países mediterráneos, que no había experimentado una auténtica reforma agraria y entonces el campo español, el agro español, estaba muy subdesarrollado, ¿no? Entonces, lamentablemente no cumplió con el papel esperado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque normalmente se cree en la historiografía moderna, moderna y la de toda la vida, cree que es decir, la industria nace gracias a que hay una serie de mejoras en el campo que permiten reinvertir los beneficios obtenidos en el campo en las fábricas, ¿no? Entonces, no es el caso de España, porque la agricultura española no mejoró, no se modernizó como para poder obtener beneficios que luego se pudieran reinvertir o destinar a la industria, que es lo que realmente había pasado en países como Inglaterra, ¿no? Entonces, esto no sucedió en España, ¿vale? Entonces, el campo no cumplió con el papel esperado, que era suministrar mano de obra a la industria, aumentar el poder adquisitivo de los campesinos, ¿vale? Y proporcionar capitales para invertirlos en la industria. Esta quizás sea la clave, lo que acabo de explicar, ¿no? Es decir, la idea tal y como había sucedido en Inglaterra y otros países. La idea es, señores, si conseguimos que el campo, que la agricultura dé beneficios, si conseguimos incrementar la producción en el campo, por hectárea, ese excedente, a ver, lo voy a explicar aquí, pues alguien, a ver, la idea es, muy breve, con palabras sueltas, la idea es, vale, incrementar, mejor dicho, incrementar la producción por hectárea. Vale, aquí la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues esto se hace... ¿Cómo se haría esto? Pues con mecanización, algo que en España no pasaba. Con abonos. Con mecanizando el campo, introduciendo abonos, eliminando, por ejemplo, con la introducción de nuevas especies. Producción de nuevas especies, de nuevos cultivos. ¿Para qué? Para evitar el barbecho. Saben que el barbecho consiste en dejar una parte del campo descansando durante un año para que vuelva a ser productiva. Bueno, eso es lo que se llaman rotaciones, ¿no? Hay rotaciones trienales, rotaciones cuatrienales, depende, ¿no? Vale, entonces, claro, con abono, con mecanización, introduciendo determinados cultivos, se puede evitar el barbecho. Con todas estas medidas, ¿vale? Aumenta la producción, y al aumentar la producción, ¿la consecuencia cuál es? La consecuencia
es un excedente que se puede ¿qué? Se puede reinvertir. Reinvertir en la industria. Vale. En la industria. Esto es lo que ha pasado en Inglaterra. Y lamentablemente, esto es lo que no pasó en España. Vale, esto no pasó en España. Bien. Me estoy refiriendo sobre todo a la idea de que, claro, la agricultura no produjo esos capitales que se podían reinvertir. Vale. Fenomenal. Y luego, claro, el poder adquisitivo del campesinado era muy bajo, entonces no ayudaba, claro. El hecho de que los campesinos fueran tan pobres en España no ayudaba a estimular a la industria. ¿De acuerdo? Vale, esto de aquí, la primera idea de el campo no cumplió con el papel esperado, suministrar mano de obra a la industria. Yo esto lo quitaría. ¿Saben por qué lo quitaría? Porque esto es un poco discutible. En definitiva, muchos de los trabajadores de las fábricas llegaban del campo, como hemos explicado en el punto anterior, ¿no? Entonces, eso es discutible y difícil de explicar, ¿vale? Lo dejaría tal y como está ahora mismo, ¿vale? Entonces, seguimos. Otra de las causas de ese estancamiento industrial, pues miren, dependencia del exterior. España dependía mucho tecnológica, técnica, financiera y energéticamente del extranjero. Energéticamente, ¿por qué? Bueno, pues España tenía que comprar carbón a Inglaterra, tenía que comprar carbón a Inglaterra, a Gales, dependíamos de materias primas extranjeras. Financiera, no teníamos ni un puto duro, así que necesitábamos capital extranjero. Tecnología, a día de hoy podemos decir, alumnos de segundo bachillerato del Instituto de la Alameda Osuna, que España puede presumir de tener grandes ingenieros, grandes escuelas de ingeniería y ser una potencia mundial a nivel de ingeniería. España es un país de grandes escuelas técnicas y muy buenas universidades donde se forman ingenieros, ¿no? Pero no era así en el siglo XIX, ¿no? Entonces, claro, España tuvo que importar también a técnicos, ¿no? Ingenieros para poder construir el ferrocarril, para poder construir esas fábricas. Había una dependencia importante de ingenieros de otros países, porque España era como un país de tercer mundo, desde ese punto de vista, ¿no? Vale, fenomenal. Y por último, factores socioculturales. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues que en España no había una auténtica mentalidad empresarial, una mentalidad de arriesgarse. En España no había una burguesía, salvo en algunas partes de España, como Cataluña, el País Vasco, en el resto de España no había una burguesía con iniciativa privada. Es decir, no, lo que faltaba en España era, un espíritu, ¿no? Un espíritu de iniciativa privada, ¿no? Espíritu de iniciativa privada, de arriesgar tus cuartos, ¿no? De arriesgar tus cuartos, arriesgar tu dinero, invertir en negocios que tuvieran más o menos riesgo. Entonces, perdón. Ese es uno de los problemas seculares de nuestro país, ¿no? La ausencia de un espíritu de iniciativa privada. Fenomenal. Fenomenal. Está claro todo esto aquí. Esto es muy importante y todo esto me gusta porque es fácil de entender, es memorizar un poco, pero se entiende bien, ¿no? Pero ¿por qué España se desarrolla tarde y mal? Por el problema de la geografía, la inestabilidad política, la ausencia de una mentalidad clara, ¿no? Librecambista o proteccionista, ¿no? Vale, el problema con algunas materias primas fundamentales, ¿no? Como el carbón. El problema de no tener colonias para obtener materias primas. El problema de no tener un mercado interior que pudiera consumir esos productos, ¿no? La escasez de capital, porque España era un país pobre y no tenía capital para invertir. El estancamiento de la agricultura, que debía ser como uno de los motores para el arranque de la industria y no lo fue. Bien, la dependencia del exterior, ¿vale? Importante. Y por último, la ausencia de una burguesía con iniciativa privada, una burguesía que no fuera la burguesía rentista. Bueno, así que miren, además, la industrialización española, hemos dicho que España se industrializa tarde y mal. ¿Por qué mal? Bueno, porque ahí España es como una piel de leopardo, ¿no? Hay zonas en las cuales hay industria y zonas en las cuales no hay ni una industria. Vale, entonces, principalmente, ¿dónde se localiza la industria en España? Pues miren, Barcelona, ¿verdad? Industria textil, Vizcaya,
y sobre todo Asturias. Asturias, Vizcaya y Barcelona. Vale, miren. Los sectores industriales más importantes fueron industria textil, radicada en Cataluña, como hemos dicho, absorbió mano de obra inmigrante nacional, como hemos comentado antes, estuvo favorecida por la política proteccionista, ¿vale? Bien. Y sufrió un duro golpe, consecuencia de la pérdida de las colonias. Vale, esa es la industria textil, sobre todo aquí en Cataluña, ¿vale? No sé, Manresa, Igualada, Mataró, son ciudades industriales donde hay mucha fábrica de tejidos. Al tèxtil, que diuen els catalans, al tèxtil, la indústria tèxtil. Vamos a ver, luego está la siderurgia, ¿vale? Es decir, siderurgia es hierro y acero, ¿no? Vale, entonces, ¿dónde? Pues Asturias y Vizcaya, como hemos visto antes, ¿no? Asturias y Vizcaya, ¿vale? Bilbao, Portugalete, por la cercanía de minas de carbón y hierro, aunque inicialmente se instaló en Málaga, ¿vale? Es decir, las primeras industrias importantes en España estuvieron en Málaga, ¿vale? Pero luego fueron rápidamente sustituidas o reemplazadas en importancia por industrias en el norte, que, gracias a la cercanía de minas, ¿no? Ven aquí, minas de hierro, minas de carbón, ¿vale? Fenomenal. Muy bien. Y por último, minería, ¿no? Minería, tenemos carbón en Asturias, hierro en Vizcaya, cobre en Río Tinto, mercurio en Almadén, plomo en Linares. Vamos a ver, entonces miramos el mapa, tenemos, a ver, miren, carbón en la cuenca minera de Asturias, también Asturias y León, es la cuenca minera, que es el sur de Asturias, el norte de León, ¿vale? Hierro en Vizcaya. Luego destaca, por ejemplo, aquí en Ciudad Real, las famosísimas minas de Almadén, que son minas de mercurio que se explotan desde el tiempo de los romanos, ¿vale? Siempre les digo eso, que mi bisabuelo fue el director de las minas hace mucho tiempo. Y como me he proletarizado, qué cosas. Bien. Y luego, a ver, tenemos, sí, bueno, claro, el cobre, aquí en las minas de Río Tinto. En realidad habría que poner más abajo. Río Tinto está aquí, está en la desembocadura está aquí, en la desembocadura del Río Tinto, de los ríos Tinto y Odiel. De hecho, el Río Tinto se llama Río Tinto porque es de color rojo, porque el agua está toda tiznada de polvo de cobre, etcétera, ¿vale? El mío, en las minas de cobre de Río Tinto, ¿vale? Muy bien, fenomenal. Miren, hasta el 68 el subsuelo era propiedad del Estado, ¿vale? Y la ley de minas, la Ley General de Minas del 68, liberaliza el sector y favorece su explotación por inversores extranjeros, ¿vale? Que se hicieron con el control de las principales minas. Miren, esto me trae a la cabeza lo siguiente. Miren, ven, esto es un partido de fútbol. ¿Vale? ¿Por qué pongo esto? Porque este es el escudo del Recre, y el Recre es el Real Club Deportivo de Huelva, ¿vale? El Recreativo de Huelva. Y el Recreativo de Huelva es el primer club de fútbol fundado en España, es el decano de fútbol español. ¿Y por qué es el decano de fútbol español? Bueno, porque claro, lo fundaron los ingleses que trabajaban en las minas en Huelva. Minas explotadas por ¿cómo se llama la empresa? La Río Tinto Company, una empresa que era una empresa inglesa que explotaba las minas de Río Tinto, ¿de acuerdo? Y entonces sus trabajadores, los directivos, los ingenieros, que eran ingleses, fundaron el primer club de fútbol español, ¿vale? Bien. Otras industrias en España, pues miren, a ver, tenemos por aquí la vinícola, Castilla-Andalucía, naval en Vizcaya y aceitera en Andalucía. Bueno, quedémonos con las importantes, que son las de arriba, ¿vale? Estas, si quieren, son secundarias. Muy bien, vamos allá con el siguiente punto. Miren, aquí tenemos rápido. Tenemos aquí, a ver, el sistema de comunicaciones, el ferrocarril. Entonces, tanto el proyecto centralista del liberalismo como la modernización de la economía española, ¿vale? O sea, para modernizar España, era necesario mejorar el sistema de comunicaciones. Bueno, ¿para qué? Pues para conectar mejor los territorios de España, para articular el país y crear un mercado nacional.
Por ello, la red de carreteras pasó de 9.000 kilómetros en el año 1840 a 40.000 en 1900. 9 por 5, 40. Bueno, quizá es más fácil pensar que se multiplicaron por 5, ¿no? Se multiplicaron por 5. Por 5. ¿Vale? Entre 1840 y 1900. Se multiplicaron por 5 entre 1840 y 1900 las carreteras, el kilometraje de carreteras, ¿vale? Es más fácil acordar así, por 5, ¿vale? ¿Cómo que por 5? 8 por 5, no, por 5 no, perdón, está mal, es 8 por 5, 40, no. Pues no sé por cuánto se multiplicaron. 9 por 4, 36, pues por 5 no, por 4. Por 4 aproximadamente, ¿vale? Por 4 aproximadamente. Vale. Entonces, vale, y se favoreció el transporte marítimo, por tanto, carreteras, vale. Se favoreció el transporte marítimo ampliando algunos puertos. Bueno, se ampliaron algunos puertos, vale, muy fácil. Puertos importantes, como Barcelona y Bilbao, ¿vale? Y se impulsaron la creación de las grandes empresas navieras vascas. Bueno, las empresas navieras son las empresas de fabricación de barcos, ¿vale? De hecho, ahí arrancó la industria de fabricación de barcos. Bien, además, pero centrémonos en lo importante, el ferrocarril. Mencionamos aquí solamente las carreteras, mencionamos lo que son los puertos y nos vamos a ferrocarril. Lo más importante es la constitución del ferrocarril en España. Vale. Se empezó tarde. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que hemos dicho, ¿no? Por razones técnicas, ¿no? La accidentada orografía, es decir, España tenía un relieve tan complejo que construir trenes era muy complicado, ¿vale? Y económicas, insuficiencia de recursos, ¿vale? Fácil de entender. Entonces, las primeras líneas fueron las Barcelona-Mataró, ¿vale? Y Madrid-Aranjuez y Gijón-Langreo, ¿vale? 1848, Barcelona-Mataró. Aquí tenemos a los directores de la línea, de esa primera línea, Barcelona-Mataró, 1848. Madrid-Aranjuez y Gijón-Langreo. Vale, bien. El sector del ferrocarril recibió un impulso muy importante con la aprobación en el año 1855 de la Ley General de Ferrocarriles, ¿vale? Entonces, cuyo principal fin era planificar la red y luego, muy importante, encontrar inversores. Esta ley lo que buscaba, entre otras cosas, era encontrar inversores, ¿vale? Entonces, para ello, esta ley de ferrocarriles, que si se fijan bien, se hace durante el bienio progresista, ¿vale? Porque estas leyes tan importantes se hacen las dos, tanto la ley de banca como la ley de ferrocarriles se hacen en el bienio, entre 1854 y 56, ¿vale? La ley de ferrocarriles autorizó la creación de compañías ferroviarias con participación extranjera, ¿vale? Fijando unas condiciones muy favorables para atraer el capital, para que sobre todo los franceses, para que sobre todo los franceses, que son los que más invirtieron en ferrocarril en España, igual que habían hecho en Rusia y en otros países. Bueno, para que las empresas francesas vinieran a España a construir el ferrocarril. Entonces, para ello se les ayudaba, se les daba una serie de beneficios, privilegios, ventajas, como qué, pues miren, subvenciones, se les subvencionaba, ¿vale? Ayudas económicas. 2, avales del Estado. Bueno, entienden lo que es un aval, ¿no? Un aval es que en caso de bancarrota, en caso de falta de liquidez de una empresa, por lo que fuera, el Estado avalaba, es decir, el Estado respondía a ese problema económico, ¿vale? Aval, bueno, eso es un aval bancario. Si ustedes, por ejemplo, cuando ustedes sean más mayores y se vayan de casa y tengan que pagar un alquiler, posiblemente el propietario les pide un aval. Les diga, mire, te alquilo el piso, pero quiero un aval, porque si no me pagas el alquiler, que responda tu padre por ti. Entonces, eso es un aval, ¿vale? Pues en este caso, avales del Estado. Bien, y por último, muy importante, eliminación de los aranceles de material ferroviario. Y esto es clave, porque se permitía que estas empresas extranjeras pudieran
traer el material para construir el tren desde sus respectivos países. Y entonces esto tuvo consecuencias como muy, muy negativas, ¿no? Muy negativas porque, claro, se construía el tren, pero se utilizaba hierro que venía de terceros países y no hierro español. Así que de esta forma no se permitía que la industria española, la minería española, la industria siderúrgica española pudiera explotarse, pudiera dar tantos beneficios como podría haberlo hecho, de no haber sido así. Entonces, por ejemplo, mira, aquí un texto fenomenal. Miren, el texto 10 del libro dice lo siguiente, página 164, dice, España, que solo consume 3 millones de quintales de hierro, recibe del extranjero 1,800.000. Nuestras fábricas, a la hora presente, habrían podido producirlo bastante para abastecer el mercado, pero lo ha impedido el estímulo que ha creído deber darse a las empresas de ferrocarriles, que tienen el privilegio de importar libre de derechos todo el hierro que necesiten. ¿Está claro? Bueno, fenomenal. Además de esta ley, se aprobó también la ley de sociedades bancarias y crediticias. Ley de banca, ¿vale? La ley de crédito. La pueden llamar ley de crédito, más fácil. Para estudiarlo pueden llamarla ley de crédito, ¿vale? Más fácil. Ley de crédito. Y esta ley de crédito permitía la entrada de la banca extranjera, especialmente la francesa, es decir, facilitaba la entrada en España de banca extranjera. Vale. Bueno, por tanto, estas dos leyes son muy importantes para facilitar la construcción, estimular la construcción del ferrocarril en España, del tren, tanto la Ley General de Ferrocarriles como la Ley de Crédito, ¿vale? De un año después, 1856, siempre bienio progresista, acuérdense. Vale, entonces, algo muy importante que tenemos que saber. Vale. Bien. Sí, perdón, estamos aquí con la ley. La ley de ferrocarriles. Mira, ley de ferrocarriles. 1. Vale, autorizó vale. 2. Asimismo se aprobó tal. 3. Esta ley de ferrocarriles, ¿vale? Fijó un modelo radial que conectaba Madrid con la periferia, relegando la comunicación de las áreas industriales entre sí. En otras palabras, a ver, esto responde a... No lo pongan en el examen, pero que tienen que entender lo siguiente. O bueno, ¿qué cojones? Se puede poner en el examen, no pasa nada. La construcción del ferrocarril respondió a intereses políticos antes que económicos. ¿Está claro? Es importante tener en cuenta esto. Es decir, fija un modelo radial. Un modelo radial... bueno, ustedes, perdón, ¿qué ha pasado aquí? A ver, perdonen, que se me ha ido esto. Aquí. Vale, un modelo radial... ¿saben lo que es un modelo radial? Pues vamos aquí, radial, bici. Radial, bici, una bici, a ver, imágenes, pim, bien, modelo radial. Vale, pues copiamos una vale, vamos aquí, pim, y lo pegamos. Bueno, pues esto es un modelo radial, ¿no? Madrid en el centro y todas las líneas de tren importantes saliendo de Madrid. ¿Por qué? Porque, bueno, la política española es de tipo centralista durante todo el siglo XX, es un modelo centralista, igual que Francia, ¿eh? Y entonces la idea es comunicar la capital de España con el resto de territorios, que si miramos, por ejemplo, estos radios, esto explicaría muy bien unos problemas en España, que era el siguiente. Miren, vamos a mirar el mapa que hemos visto antes. Si miramos este mapa, Asturias y Vizcaya, es decir, Madrid se comunicaba antes con otras regiones que Asturias y Vizcaya, que por sentido común lo lógico hubiera sido que hubieran estado comunicadas entre ellas, ¿no? Es decir, y pasaba algo similar pasó con Málaga, ¿no? La industria de Málaga al final acabó languideciendo por falta de comunicación con regiones limítrofes, ya que se privilegiaba, se daba importancia a un modelo que perseguía objetivos políticos como es este, ¿vale? Modelo radial. Bueno, además,
la ley aprobaba un ancho de vía superior al del resto de Europa. La leyenda popular dice que en realidad fue Franco quien, para evitar una invasión de España, mantuvo el ancho de vía. Pero bueno, el ancho de vía en España era más grande que en el resto de Europa porque se pensaba que era la única forma de salvar la accidentada orografía, el relieve español. ¿De acuerdo? Y eso, evidentemente, dificultó la comunicación de España con otros territorios. Todavía, cuando yo era joven y viajaba tanto por Europa, porque viajé mucho por Europa en tren, los trenes al llegar a la frontera tenían que detenerse durante 1 hora, 2 horas para adaptar el ancho de vía adaptar los vagones españoles al ancho de vía extranjero. Ahora con los trenes modernos, con los AVEs, ya no se hace eso. Bueno, vamos a ver. El ferrocarril se convirtió en la inversión público-privada más importante. Vale. Entre el 55 y 1900, la red ferroviaria pasó de 200 a 13.000 kilómetros. Vale. Bien, 2 por 7, 14, pues eso. Se multiplicó por un 60 y casi por un 65, ¿no? Por ciento. Esta espectacular mejora de las comunicaciones abarató los costes, ¿vale? Fundamental, consecuencias. Vale, a ver, consecuencias. Vale, consecuencias positivas, no sé, para verlo así si quieren, ¿no? Consecuencias positivas, ¿dónde están más? Aquí. Consecuencias positivas. Vale. Consecuencias positivas, pues miren. Se abarataron los costes de transporte, obviamente. Vale. Hubo una modernización económica del país, también eso, evidentemente. Se multiplicó el comercio y se creó un mercado nacional que produjo la articulación. Bueno, el país se articuló comercialmente, ¿vale? No obstante, a diferencia de Europa, el proceso de implantación no desempeñó el papel de impulsor de la industrialización. Es decir, la construcción del tren no fomentó la industria como en otros países. Vale. Como en otros países. Como en otros países. Como en otros países. Se me ocurren dos. Uno, Inglaterra, por supuesto. Y el otro, Alemania. Inglaterra. Y Alemania. En Inglaterra y Alemania el tren es fundamental para entender el nacimiento de la industria. Y no solo de la industria. Alemania, que es un país muy joven, que nace en 1870 después de la guerra franco-prusiana, Alemania también se explica gracias a la cohesión fruto de la construcción del ferrocarril, que es importantísima para entender cómo se unifica Alemania, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué esto, no? ¿Por qué el ferrocarril no hizo sus deberes, ¿no? No contribuyó realmente a industrializar España como debería haberlo hecho? Bueno, por lo que hemos dicho antes. Uno, porque se importó muchísimo material del extranjero, ¿vale? Y entonces se perdió la oportunidad de crear una auténtica industria metalúrgica potente, ¿vale? Ya que solo el 25% del material utilizado para fabricar el tren era español. El resto venía de Francia, de Reino Unido y de Bélgica. Vale. Y luego, esto es también curioso, ¿no? Es decir, el tren absorbió gran parte del capital. Y entonces, claro, ese capital no se invirtió en otras industrias, sino que lo acaparó prácticamente todo. ¿Bien? Fenomenal, espero que haya quedado claro. Vamos a ver más cositas. Bueno, y esto es muy sencillo. Ahora hay que hablar del librecambismo. Bueno, proteccionismo versus librecambismo. Vale. El comercio exterior creció durante el siglo XIX, como es claro, aunque se mantuvo deficitario. Deficitario. ¿Qué quiere decir deficitario? Bueno, pues ahí para eso está el término balanza comercial. La balanza comercial es la exportación menos la importación. Entonces, lo que todos los países queremos es que la balanza comercial sea positiva. ¿Qué quiere decir? Que exportas, vendes al extranjero más de lo que compras del extranjero o importas. España actualmente tiene una balanza comercial negativa y durante mucho tiempo ha tenido una balanza, o siempre ha tenido una balanza comercial negativa. Es decir, España vende
menos de lo que compra. ¿De acuerdo? Para empezar, la España actual, igual que en el siglo XIX, tiene un gran problema de escasez de recursos energéticos. Entonces España tiene que comprar petróleo. España no tiene petróleo y España compra petróleo y carbón a países extranjeros que nos lo traen en barco y eso hace que nuestra balanza comercial sea eternamente negativa. Bueno, pues esto es lo que dice aquí, ¿vale? Se mantuvo deficitario el balance comercial español. España exportaba, ¿qué exportaba? Bueno, si se fijan bien, España actuaba como una colonia de Europa, porque exportaba materias primas, ¿no? O sea, en definitiva, materias primas. Plomo, cobre, mercurio, hierro. ¿Y qué importaba? Productos manufacturados, productos industriales. Así que en este sentido España era como una colonia, era como una maldita colonia africana. A ver, exagero, no es lo mismo, pero entiéndame que lo que un país industrializado quiere es vender productos industriales y comprar materias primas. Lo que hacía España era vender materias primas y comprar productos manufacturados. Bueno, Reino Unido y Francia fueron los principales clientes, ¿no? España vendía mucho a Francia y Reino Unido y compraba mucho. Vale. La mayor calidad y menor precio de algunas materias primas, como el carbón y también de los productos industriales, llevó a muchos gobiernos españoles a imponer una política proteccionista. Vale. Una política proteccionista. Esto se ha explicado mucho en clase. Para proteger la industria española, la industria y también el campo español, ¿vale? Se aplican políticas proteccionistas que gravan, es decir, que elevan los aranceles, que ponen unas tasas muy altas a los productos importados, ¿vale? Para proteger la industria o el agro nacional, ¿vale? El proteccionismo defendió los intereses de la industria. Esto es muy interesante. La textil catalana, com diuen els catalans, no? Davant de què? De la competència britànica. Vale. El textil catalán frente a los ingleses. Vale. El cereal castellano frente al trigo que venía de Sicilia o de Egipto. El carbón asturiano, la olla asturiana, frente al carbón inglés y galés. Y el hierro vasco frente al hierro sueco. Así que toda esa política proteccionista tenía como objetivo proteger todo esto. Proteger, vaya que he hecho una cosa muy fea. Bueno, proteger a la industria catalana de la inglesa, el cereal castellano del Mediterráneo, Sicilia de Egipto, el carbón asturiano del inglés y el hierro vasco del sueco. Vale. Por el contrario, ¿quién salía perjudicado? Pues los comerciantes, claro, los comerciantes y los consumidores, ¿vale? Eran los que apostaban por el librecambismo. ¿Por qué? Bueno, porque podían comprar más barato, ¿vale? Y porque el proteccionismo obstaculiza los intercambios. ¿Vale? Nuestro amigo Adam Smith, saben que nunca hubiera aprobado estas medidas proteccionistas. Bueno, entonces, vale. Los conservadores defendieron un proteccionismo más estricto que los progresistas. ¿Vale? ¿Está claro? Bien. Y ahora hay que hacer un pequeño viaje, muy cortito y muy sencillo, por las principales leyes macroeconómicas de tipo librecambista o proteccionista. Vale. En el 26, Fernando VII aprobó un arancel que fijó gravames muy elevados. Vale, 26. Se mantuvieron hasta el 40, cuando Espartero los redujo sustancialmente. ¿Qué pasó en Cataluña? Acuérdense, bombardeada en el 42 por la revuelta que hubo en Cataluña, precisamente por la aprobación de ese arancel textil que perjudicaba a la industria barcelonesa. ¿Se acuerdan, verdad? Y que provocó la caída de Espartero y el adelanto de la minoría de edad de Isabel, etc. Fenomenal. Pero la principal medida librecambista se adoptó durante el sexenio democrático, cuando el ministro Figuerola, miren, es este, y aquí en la famosa fotografía del Pacto de Ostende, ¿se acuerdan? Esto es al año, si no me equivoco, es el año 66. 1866. Bueno, pues en el Pacto de Ostende, donde se estaba preparando la Revolución Gloriosa, ¿verdad? Esta figura de aquí de la izquierda es Figuerola. Figuerola, mírenlo porque no lo decimos en clase. Figuerola, este es Prim, ¿vale? Este es Serrano, este es Topete, ¿vale? Que dará el pronunciamiento en Cádiz,
¿vale? Y aquí tenemos a Sagasta. A Sagasta, el líder del partido liberal, ¿vale? Durante el cannabismo. Fenomenal. Bueno, pues este Figuerola, que está aquí, bien, acabó con la prohibición de importar productos extranjeros, ¿vale? Y aprobó un nuevo arancel que redujo aún más los gravámenes, ¿vale? Es decir, aprobó un arancel que redujo que redujo los gravámenes, ¿vale? Es el famoso arancel homónimo. Dijimos que homónimo significaba del mismo nombre. Es el famoso arancel Figuerola, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Porque es un arancel que estuvo muy poco tiempo vigente. Porque durante la restauración se retornó otra vez a la política proteccionista, tal y como vimos en clase, ¿vale? Cánovas suspendió el arancel Figuerola, ¿vale? En el año 75, ¿vale? En el 75, y en el 91 aprobó un nuevo arancel con tasas bastante elevadas, ¿vale? ¿Por qué? Por la presión de los de siempre, de los sectores proteccionistas, ¿vale? Burguesía cerealista castellana e industrial catalana, ¿vale? Y también por la crisis económica internacional, ¿vale? Esto pasa siempre. Siempre que hay crisis económicas, se suelen aplicar medidas de tipo proteccionista, ¿vale? Ejemplos de esto, de crisis y proteccionismo. Pues miren, casos famosos. Crisis y proteccionismo. Pues miren, crisis y proteccionismo Pues miren, por ejemplo. Después del crack del 29, después del famoso crack, del crack de la bolsa del 29, tenemos ahí, ¿a quién tenemos ahí en Europa aplicando medidas ultraproteccionistas? Nacionalistas proteccionistas, tenemos a Mussolini y Hitler. Y otros presidentes, o sea, no solamente ellos, pero esos son casos muy famosos de esto. Bueno, entonces vamos allá. Vamos a acabar con esto. Miren, el último punto es la banca moderna. Bueno, la aparición de la banca moderna fue un proceso lento, bla, 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 nace. Vale, la única entidad que existía al principio del siglo XIX era el Banco de San Carlos. Se llama así por haber fundado Carlos III. Vale, encargado de acuñar moneda, de fabricar moneda y emitir deuda pública. ¿Vale? Deuda pública, que hemos explicado lo que es la deuda pública. Recuerden que la deuda pública se utilizaba, por ejemplo, desgraciadamente, se utilizó para poder comprar bienes desamortizados, ¿no? Y dijimos que muchas veces esa deuda pública era papel mojado. Bueno, la quiebra del Banco de San Carlos en tiempos de Fernando VII provocó que se fundara un nuevo banco llamado Banco de San Fernando. ¿Vale? Bien, los gobiernos de finales del reinado de Fernando VII y del periodo de Isabel II adoptaron medidas para desarrollar el sector bancario. Bueno, entonces, dentro de estas medidas, voy a poner aquí, bueno, cuya actividad estuvo condicionada, bueno, esto fuera, me sobra. Dentro de estas medidas, ¿qué destaca? Pues miren, para empezar, la fundación de la Bolsa de Madrid. La Bolsa de Madrid se funda durante el reinado de Fernando VII, año 1531. Este cabrón murió en el 33, así que, 2 años antes de su muerte. Que facilitó la financiación de las empresas mediante la sociedad por acción. Bueno, claro, al empezar a haber bolsa, empieza a haber sociedades anónimas. Sociedades anónimas que cotizan en bolsa. ¿Vale? Bueno, se fundan las primeras cajas de ahorros. ¿Vale? Como por ejemplo la Caja de Ahorros de Madrid, ¿vale? ¿Para qué? Para que las clases medias puedan meter su dinerito en un banco. Bueno, luego más adelante se aprobará la ley de banca y sociedades crediticias, que hemos relacionado con la época del ferrocarril, ¿no? Con el auge, el boom de la construcción del ferrocarril en España, y que es una ley que se aprueba durante el bienio progresista, ¿verdad? Bueno, entonces, esta ley facilitó, para empezar, la fundación de los primeros bancos privados regionales. Los primeros bancos privados regionales. El llamado Banco de Santander. Piense que es un banco que nace en el norte de España, es una zona en la cual empieza a haber comercio, empieza a haber industria. Bueno, se facilita también el nacimiento de... esta ley
también va a facilitar la entrada en España de empresas de crédito extranjeras, ¿vale? De la banca extranjera, ¿vale? Destacando la famosa familia Rothschild. Los Rothschild, de una familia judío-alemana, que es la familia es la familia banquera más famosa de la historia, los Rothschild, un auténtico emporio de la banca mundial, ¿vale? Entonces, también vienen a España a raíz entre otras cosas, de la creación de esa ley, ¿no? ¿De acuerdo? Y estos Rothschild, entre otras cosas, pues financian inversiones industriales, bueno, etcétera. Bueno, ¿qué más? El Banco de España. El Banco de España como tal se funda en el año 56 y luego en el 68 se establece la peseta como divisa oficial. Es decir, este ministro Figuerola creará una nueva moneda que es la peseta. La peseta. Que ustedes no la han conocido, pero a mí me gustaba mucho la peseta. ¿Vale? Mira, ahí tenemos una moneda de... Mira, esta la llamaban chocolatina. Esto era... ¿Una peseta pone ahí? No, vamos a poner... Es una chocolatina. Chocolatina eran 100 pesetas. 100 pesetas, esto era una chocolatina. Lo llamábamos chocolatina en mi época. Vale, una moneda de 100 pesetas. Bueno, vale. Y por último, finalmente la repatriación de capitales, es decir, cuando España pierde las colonias en el 98, una de las consecuencias positivas es que mucho de ese dinero se envió, se repatrió a España. Vale, y entonces, con la repatriación de ese dinero, desde Cuba sobre todo, se fundaron bancos privados de carácter nacional, como por ejemplo el Banco Hispanoamericano, que luego, después de muchas vicisitudes, se acabará convirtiendo en el actual Banco de Santander. ¿Vale? Bueno, de hecho, el Banco Hispanoamericano y el Español Crédito se fundarán. Bueno, ¿vale? Es decir, el desastre produjo el nacimiento de bancos de carácter nacional, como el Banco Hispanoamericano o el Banco Español de Crédito, ¿vale? Bueno, pues dejamos aquí, señores. ¡Hala! Un abrazo, chao.